Mi hijo me dio un billete de avión en primera clase. En el aeropuerto, un hombre me dijo, no suba a ese avión. Jamás pensé que esas palabras cambiarían mi vida para siempre. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Elena Jiménez. Tengo 74 años. Y vivo en una casa de adobe en las afueras de Guadalajara. Esa mañana, vestía mi rebozo café de siempre, el que me regaló mi madre hace 30 años, y mis zapatos negros de domingo que brillan aunque estén gastados. Mis manos, arrugadas por décadas de trabajo en casas ajenas, temblaban mientras sostenía el sobre que mi hijo me había entregado la noche anterior. Es un regalo, mamá. Primera clase a Valencia, España. Una semana en un hotel de lujo. Te lo mereces después de tantos años trabajando, me había dicho Carlos, mi hijo mayor, mientras su esposa Patricia mascaba chicle y revisaba su iPhone sin mirarme siquiera. Pero algo en sus ojos no me cuadraba. Era la misma mirada fría que le había visto cuando vendió el terreno de su papá sin consultarme, cuando dejó de visitarme los domingos, cuando comenzó a hablar de inversiones y oportunidades de negocio, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. La casa olía a café de olla y tortillas recién hechas, como todas las mañanas durante 50 años, pero esa mañana el aroma se sentía diferente, como si fuera la última vez que lo percibiera en mi hogar. Mi cocina de azulejos talavera, mi mesa de madera donde había preparado miles de comidas para mis 3 hijos, todo parecía despedirse silenciosamente de mí. ¿Y por qué tan lejos, mijo? ¿Por qué no a Puerto Vallarta o a Cancún como siempre soñé? Le había preguntado, sosteniendo el boleto entre mis dedos manchados por el trabajo. Porque allá tienen especialistas, mamá. Para gente de tu edad. Médicos que entienden tus necesidades especiales. Necesidades especiales. Como si fuera una carga, un problema que resolver. Como si mis 74 años de vida, mis noches en vela cuidando a 3 hijos sola después de que su padre murió, mis manos destrozadas limpiando casas para darles educación, no valieran más que un boleto de avión para sacarme de en medio. ¿Vienes conmigo, verdad? Había preguntado con la ingenuidad de una madre que aún creía en el amor de sus hijos. Carlos se había reído. Una risa seca, vacía. ¿Yo? ¿Para qué? Mamá, ya no eres una niña. Puedes viajar sola. Además, Patricia y yo tenemos planes importantes esta semana. Patricia había levantado la vista de su teléfono por primera vez en la conversación y sonrió con esa mueca que conocía bien. Al fin tendremos la casa para nosotros, Carlos. Podremos recibir a los inversionistas sin distracciones. Esa palabra, distracciones. Yo era una distracción en la vida de mi propio hijo. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa tocando cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo pegado a las paredes. La foto de Carlos graduándose de la universidad, que pagué vendiendo mis aretes de oro. La de Patricia en su boda, donde yo misma bordé su vestido trabajando hasta las madrugadas. Los dibujos de mis nietos pegados en el refrigerador, que ya tenían meses sin visitarme. En mi cómoda guardaba un frasco de vidrio lleno de monedas y billetes. Para mis nietos, decía la etiqueta escrita con mi letra temblorosa. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, peso a peso, durante años. Cuando abrí el frasco esa noche, estaba vacío. Carlos debe haberlo tomado prestado, pensé, tratando de justificar lo injustificable. Me lo devolverá cuando regrese del viaje. Pero en el fondo de mi corazón, algo me gritaba que nada de esto estaba bien. La prisa con la que me habían empacado la maleta, la forma en que evitaban mis preguntas, la manera en que Patricia había medido mi cuarto con los ojos, como si ya estuviera planeando qué hacer con el espacio. El taxi llegó a las 5 de la mañana. Lo pagué yo, como siempre. Ninguno de mis hijos salió a despedirme. Patricia apenas asomó la cabeza por la ventana y me hizo una seña con la mano, como quien espanta una mosca. En el aeropuerto de Guadalajara, sentada en esas sillas de plástico azul que conocen el cansancio de miles de viajeros, me sentí más sola que nunca. A mi alrededor, familias se despedían con abrazos, lágrimas de emoción,
promesas de llamar al llegar. Yo solo tenía mi rebozo, mi maleta pequeña con 3 vestidos y mis medicinas, y un billete que cada vez me parecía más una sentencia que un regalo. Saqué mi celular viejo, de esos que tienen teclas grandes para gente como yo, y marqué el número de Carlos. Sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Intenté enviarle un mensaje, pero no supe qué escribir. ¿Gracias por el viaje? ¿Por qué siento que me están castigando? ¿Por qué no puedo sacudirme esta sensación de que algo terrible está por pasar? Fue entonces cuando una señora sentada a mi lado, con un boleto idéntico al mío, murmuró algo que me heló la sangre. Dicen que a las viejitas como nosotras las mandan allá y nunca regresan, como si fuéramos muebles viejos que ya no sirven y hay que donar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La señora a mi lado, doña Carmen, según leí en su boleto cuando se le cayó, tenía los ojos rojos de tanto llorar. Sus manos arrugadas sostenían el mismo tipo de billete que el mío. Primera clase. Destino Valencia, España. ¿Usted también va sola?, le pregunté, aunque mi voz sonaba como un susurro ahogado. Mis hijos me dijeron que era un premio por haber sido tan buena madre, respondió con una sonrisa amarga, que merecía conocer Europa antes de que fuera muy tarde. Se detuvo y me miró con ojos que habían visto demasiado. Pero hace 3 meses que no me miran a los ojos cuando me hablan. Y ayer encontré documentos en la mesa de la cocina que hablaban de mi casa, de venderla, de que yo ya no estaba en condiciones de vivir sola. Las palabras de doña Carmen me cayeron como agua helada. Recordé las conversaciones en voz baja que Carlos y Patricia tenían cuando pensaban que yo no los escuchaba. Palabras como patrimonio, herencia, liquidez y oportunidad de inversión flotaban entre sus susurros nocturnos. ¿Su casa está a su nombre?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Era mía. Ahora no sé. Mi nuera me hizo firmar unos papeles hace un mes. Dijo que era para proteger mis bienes en caso de que me enfermara, que era normal, que todas las señoras de mi edad lo hacían. Doña Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo bordado, que seguramente ella misma había hecho. ¿Sabe qué es lo peor? Que mi nieta, la que tanto quiero, me abrazó ayer y me dijo: «Abuela, no te vayas. Mamá y papá están muy contentos desde que supieron que viajarías. Demasiado contentos». Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Los últimos meses comenzaron a tomar sentido como las piezas de un rompecabezas macabro. Las visitas cada vez más espaciadas de Carlos, siempre acompañado de Patricia y nunca solo. La forma en que me presionaban para que firmara documentos importantes para mi futuro. La insistencia en que pusiera a Carlos como beneficiario de mi cuenta de banco, por si algo me pasaba. «Doña Carmen», le dije tomando su mano con suavidad, «¿usted tiene dinero ahorrado?». Tenía 40 años trabajando en una tortillería, cada peso que pude ahorrar, pero la semana pasada mi cuenta apareció vacía. Mi hijo me dijo que había habido un error del banco, que él se iba a encargar de solucionarlo. Su voz se quebró. También me dijo que había invertido mis ahorros en bitcoins, que era la moneda del futuro, que iba a multiplicar mi dinero. Pero cada vez que le pregunto, me cambia el tema. Bitcoins. Carlos había estado hablando de eso durante meses, de cómo la gente inteligente invertía en criptomonedas, de cómo él conocía a un amigo que se había hecho millonario comprando Bitcoin cuando estaba barato. «Es dinero digital, mamá. El futuro son los dólares digitales», me había explicado con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando me hablaba como si fuera una niña. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi banco. Después de esperar 20 minutos en la línea, una voz amable me confirmó lo que ya temía. Mi cuenta estaba prácticamente vacía. Solo quedaban 500 pesos de una pensión que había tardado 30 años en acumular. «¿Quién autorizó los retiros?», pregunté con la voz temblando. «Según nuestros registros, usted firmó una autorización hace 2 meses para que el señor Carlos Jiménez pudiera manejar su cuenta. También hay movimientos hacia una plataforma de inversión en criptomonedas». La empleada hablaba con esa eficiencia fría de quien lee información de una pantalla sin dimensionar que cada palabra destroza la vida de quien escucha. 2 meses, justo cuando Carlos había insistido en que fuera a
firmar unos papeles del seguro en una oficina del centro de Guadalajara. Me había llevado a un lugar lleno de escritorios donde un hombre de traje me había hecho firmar documentos para actualizar mis beneficiarios. Yo había confiado, como confían las madres que criaron a sus hijos con amor y sacrificio. ¿Y mi casa?, pregunté, aunque cada palabra me dolía como una puñalada. La propiedad ubicada en la calle Jacarandas fue transferida hace 3 semanas. Los nuevos propietarios son Carlos Jiménez Hernández y Patricia Morales de Jiménez. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejo que me mostrara a una mujer que ya no reconocía. Una mujer que había perdido todo sin siquiera darse cuenta. Una mujer cuyo hijo había vendido su casa, vaciado su cuenta de banco, y ahora la enviaba al otro lado del mundo como quien se deshace de un mueble viejo. Doña Carmen me tomó la mano cuando vio que las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Señora Elena, ¿usted también?». Solo pude asentir. Las palabras se habían atorado en mi garganta junto con 40 y tantos años de ilusiones rotas. Fue entonces cuando apareció una tercera señora en nuestra fila de asientos. Doña Rosa, de unos 70 años, lloraba en silencio mientras sostenía un boleto idéntico al nuestro. Cuando la invitamos a sentarse con nosotras, su historia era un eco doloroso de las nuestras. Hijos que la habían convencido de invertir su dinero en el mercado de acciones, una casa vendida para su propia protección, un viaje a España presentado como regalo, pero que se sentía más como un destierro. «Somos 3», murmuró doña Rosa. 3 madres que criamos hijos y ahora somos el estorbo que hay que quitar de en medio. En ese momento me di cuenta de algo que me aterrorizó hasta los huesos. No éramos casos aislados. Éramos parte de algo más grande, más calculado, más cruel. Nuestros hijos no habían tomado estas decisiones por amor o preocupación. Las habían tomado por codicia, por la promesa de heredar nuestro patrimonio líquido, sin tener que esperar a que la naturaleza siguiera su curso. El altavoz del aeropuerto anunció que nuestro vuelo comenzaría a abordar en 30 minutos. 30 minutos para decidir si subía a ese avión hacia un destino que cada vez me parecía más siniestro, o si tenía el valor de hacer algo que nunca había hecho en mi vida: desobedecer a mi hijo y pelear por lo que era mío. Estaba paralizada en esa silla de plástico, sosteniendo mi boleto con manos que no dejaban de temblar, cuando un hombre se acercó a nosotras 3. Vestía un traje gris bien planchado, tenía unos 50 años, y caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a resolver problemas complicados. «¿Señora Elena Jiménez?», preguntó con voz respetuosa, dirigiéndose directamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Me había mandado Carlos para asegurarse de que subiera al avión? La paranoia se apoderó de mí como una fiebre. «Sí, soy yo», respondí con la voz quebrada. «Mi nombre es licenciado Roberto Mendoza. Vengo de parte de alguien que la quiere mucho. Por favor, no suba a ese avión». Me extendió un sobre manila grueso, de esos que usan en las oficinas importantes. «Lea esto con cuidado. Su vida puede depender de ello». Doña Carmen y doña Rosa se acercaron cuando abrí el sobre con dedos torpes. Adentro había copias de documentos que al principio no entendí. Papeles con membrete de notarías, sellos oficiales, firmas que parecían mías pero que no recordaba haber hecho. El primer documento me golpeó como un rayo. Autorización de traslado médico internacional. Paciente: Elena Jiménez Hernández. Diagnóstico: demencia senil progresiva. Destino: Clínica Residencial San José, Valencia, España. Duración: indefinida. Esto no puede ser real», murmuré, leyendo las palabras una y otra vez. «Yo no tengo demencia. Estoy perfectamente bien». El licenciado Mendoza se sentó frente a nosotras y habló con la paciencia de un padre, explicándole algo difícil a su hija. «Señora Elena, su hijo falsificó documentos médicos para declararla mentalmente incapacitada. Con esos papeles, puede tomar control total de su patrimonio y enviarla a una institución en el extranjero sin su consentimiento real», señaló otro documento. «Este es el poder notarial que usted firmó hace 2 meses. ¿Recuerda haberlo firmado?». Claro que lo recordaba.
Carlos me había dicho que era para proteger mis bienes en caso de emergencia médica. Había confiado en él como había confiado toda mi vida. Y continuó el licenciado, mostrándome otro papel. Es la escritura de transferencia de su casa, firmada el mismo día que el poder notarial. El mundo se desvaneció a mi alrededor. En un solo día, sin darme cuenta, había firmado mi libertad, mi hogar y mi futuro. Todo entregado en bandeja de plata a un hijo que me veía como una inversión que ya no generaba rendimientos. ¿Pero quién le dio estos documentos?, pregunté, aún sin poder procesar la magnitud de la traición. Su vecina, la señora Leticia. Ella limpia las oficinas del notario Hernández por las noches. Cuando vio su nombre en los documentos, supo que algo estaba mal. Me contrató para investigar. El licenciado sacó más papeles. Lo que descubrimos es peor de lo que imagina. El siguiente documento era un estado de cuenta bancario, pero no de cualquier banco mexicano. Era de un banco en España, a nombre de Patricia Morales de Jiménez. El saldo me quitó el aliento. 2.847.000 euros. Todo su dinero, señora Elena. El de la venta de su casa, sus ahorros, incluso su pensión de los últimos 6 meses. Todo transferido a cuentas europeas. El licenciado pasó las páginas lentamente, como si quisiera que cada cifra se grabara en mi memoria. Su nuera tiene acceso a casi 3 millones de euros que legalmente le pertenecen a usted. Doña Carmen se persignó. Doña Rosa comenzó a llorar desconsoladamente. Yo me quedé en silencio, tratando de entender que mis años de trabajo, mis sacrificios, mi casa donde había criado a mis hijos, todo había sido convertido en números en una cuenta bancaria extranjera. Pero hay más, continuó el licenciado, y su voz se volvió más sombría. Encontramos registros de al menos 12 mujeres más en situación similar, todas madres mayores de 60 años, todas con hijos que las han declarado incapaces, todas con boletos a la misma clínica en Valencia. ¿12? Preguntó doña Carmen con horror. Es un negocio, señoras. Los hijos se quedan con el patrimonio líquido, las madres desaparecen en instituciones donde nadie las buscará, y las clínicas cobran fortunas por mantenerlas sedadas y aisladas. El licenciado cerró la carpeta. Es perfecto porque es legal. Usted firmó los documentos. Su hijo tiene poder legal sobre usted. La clínica tiene autorización médica para retenerla indefinidamente. Me llevé las manos al pecho porque sentí que el corazón se me iba a salir. Toda mi vida había sido una mentira. El amor de mi hijo, una actuación, mi futuro, una mercancía vendida al mejor postor. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté con la voz de una mujer que se está ahogando y busca desesperadamente algo de qué agarrarse. No suba a ese avión, repitió el licenciado. Tengo contactos en la fiscalía. Si usted denuncia, podemos detener todo esto. Recuperar su dinero, su casa, su libertad. ¿Pero mi hijo? Su hijo irá a la cárcel, señora Elena, por fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos. Patricia también, y todos los demás involucrados en esta red. Escuché los pasos apresurados antes de ver a Carlos correr hacia nosotras como un toro enfurecido. Su cara estaba roja de ira, y por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. «Mamá, ¿qué carajo estás haciendo?», gritó sin importarle que todo el aeropuerto lo escuchara. «¿Quién es este tipo? ¿Por qué no estás en la sala de primera clase?». Me levanté de mi asiento con una dignidad que no sabía que aún poseía. «Carlos», le dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses, «no voy a subir a ese avión». Su cara se transformó en algo que nunca había visto. Ya no era mi hijo. Era un extraño desesperado y peligroso. «Sí vas a subir, vieja loca. Ya está todo arreglado. Ya pagamos todo. No me puedes hacer esto». «¿Pagarle a quién, mijo? ¿Con mi propio dinero?». La pregunta lo dejó helado. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo lo sabía todo. El silencio entre Carlos y yo duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. En esos instantes pude ver cómo su cara pasaba del shock a la desesperación, y finalmente a una rabia que jamás pensé que fuera capaz de dirigir hacia su madre. «No sabes lo que estás diciendo, mamá. Estás confundida. Eso es exactamente por lo que necesitas ayuda médica», dijo tratando de recuperar la compostura, pero su voz temblaba.
Este señor te está llenando la cabeza de mentiras. ¿Mentiras? Le mostré los documentos que el licenciado me había dado. ¿Estas son mentiras, Carlos? ¿La venta de mi casa es mentira? ¿Los 2.800.000 euros en la cuenta de Patricia son mentira? Su cara se descompuso completamente. Miró alrededor nerviosamente, como si buscara una salida, una excusa, cualquier cosa que lo sacara de ese momento. Mamá, nosotros invertimos tu dinero. Lo hicimos crecer. Todo está en acciones, en fondos de inversión, en activos que te van a dar mejores rendimientos. Íbamos a darte una sorpresa cuando regresaras. ¿En qué invertiste, Carlos? ¿En bitcoins como le dijiste a doña Carmen? Señalé hacia mi compañera de infortunio, quien seguía llorando. ¿O en el mercado de acciones como le dijiste a doña Rosa? Vi cómo tragó saliva. Sus mentiras se desmoronaban una por una. Es complicado de explicar. Son estrategias de inversión que tú no entenderías. Confiaste en mí para manejar tus finanzas, ¿recuerdas? Confié en ti porque eres mi hijo, le respondí, y mi voz sonó más fuerte de lo que me había escuchado en años. Confié en ti porque te crié, porque te di todo lo que tenía, porque pensé que me amabas. ¡Claro que te amo!, gritó, atrayendo las miradas de otros pasajeros. Por eso estamos haciendo esto, porque en esa clínica vas a estar mejor cuidada. Tienen enfermeras las 24 horas, médicos especialistas, tratamientos con la mejor tecnología europea. El licenciado Mendoza se acercó y le mostró otro documento. Señor Jiménez, este es el contrato que usted firmó con la Clínica San José. ¿Puede explicarle a su madre la cláusula donde especifica que los pacientes con demencia severa no pueden recibir visitas familiares durante los primeros 2 años de tratamiento? Carlos se puso pálido. Eso es temporal, hasta que se estabilice. ¿Y esta otra cláusula donde autoriza sedación permanente en caso de que el paciente se muestre agresivo o no cooperativo? Ya basta, explotó Carlos. Mamá, ese tipo es un estafador. Está tratando de robarte. Yo soy tu hijo. Yo jamás te haría daño. Fue entonces cuando Patricia apareció corriendo hacia nosotros, cargando una maleta grande y con el cabello despeinado. Su cara de pánico me confirmó que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Carlos, ¿qué haces aquí?» Se suponía que la vieja ya iba a estar en el avión, dijo sin darse cuenta de que yo podía escucharla perfectamente. «La vieja está aquí parada, Patricia», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y la vieja quiere saber qué hacías empacando esa maleta tan rápido». Patricia me miró como si hubiera visto un fantasma. En sus ojos no había ni rastro del respeto o el cariño fingido que me había mostrado durante años. «Elena, nosotros íbamos a...» tartamudeó. «¿Iban a huir? ¿Con mis 2.800.000 euros?» Pregunté, pronunciando cada número lentamente. ¿Pensaron que una vez que yo estuviera encerrada en España, podrían desaparecer con mi dinero? «Ese dinero es nuestro», gritó Patricia, perdiendo completamente la compostura. «Nosotros cuidamos de ti. Nosotros soportamos tus quejas, tus enfermedades, tus manías de vieja. Nos lo merecemos». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Incluso Carlos la miró con horror, dándose cuenta de que había revelado demasiado. «Patricia, cállate», le susurró. «¿Para qué? Ya todo se arruinó. Esta vieja arruinó todo», me señaló con odio puro. «Íbamos a ser millonarios. Íbamos a comprar la casa en Polanco, el coche de lujo, las vacaciones en Europa. Todo con ese dinero que de todas formas se iba a desperdiciar manteniéndote viva». Sus palabras me cortaron como cuchillos, pero también me liberaron. Por fin veía a Patricia sin máscaras, sin fingimientos. Era una mujer que había calculado el valor de mi vida en dólares y había decidido que mi muerte valía más que mi existencia. ¿Y mis nietos?, pregunté con la voz quebrada. ¿Ellos también saben que su abuela estorba? Carlos bajó la mirada. «Los niños no entienden estas cosas. Los niños saben perfectamente que desde hace meses no me dejan verlos», le respondí. «¿Les dijiste que su abuela se había vuelto loca? ¿Que era peligrosa? Mamá, por favor, ¿les dijiste que su abuela era una carga que había que quitar de en medio?» Mi grito resonó por todo el aeropuerto.
La gente se había detenido a mirarnos, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente observando el espectáculo de una familia destruyéndose en público. Elena, baja la voz, me pidió Patricia con una sonrisa falsa, tratando de recuperar su imagen pública. La gente nos está mirando. Que miren, le respondí. Que vean lo que ustedes me hicieron. Que vean cómo 2 personas sin corazón destruyeron a una madre que les dio todo. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Mamá? La voz de mi hija María José me llegó como agua en el desierto. Mamá, ¿dónde estás? Acabo de hablar con doña Leticia. Me contó todo. ¿Es cierto que Carlos te iba a mandar a España? Comencé a llorar al escuchar su voz. María José, mi hija menor, que vivía en Monterrey y a quien veía pocas veces al año por la distancia, pero que siempre me llamaba todos los domingos. Mija, sí, estoy en el aeropuerto. Tu hermano me robó todo. Ya sé, mamá, ya sé todo. Estoy manejando hacia Guadalajara. Tengo un abogado conmigo. No te muevas de ahí. No dejes que te lleven a ningún lado. ¿Me escuchas? Sí, mija. Mamá, escúchame bien. Tú no estás loca. Tú no estás enferma. Y nadie, te va a quitar lo que es tuyo. Vamos a recuperar todo. Carlos había estado escuchando mi conversación telefónica y su cara se llenó de pánico. ¿María José viene para acá? Preguntó con voz temblorosa. Sí, le respondí, irguiéndome como no lo había hecho en años. Y trae un abogado. La cara de Carlos se transformó en algo que nunca había visto. Era como ver a un animal acorralado, desesperado y peligroso. Patricia comenzó a caminar de un lado a otro como un felino enjaulado, murmurando cosas sobre arruinar todo y años de planeación perdidos. Mamá, María José no entiende la situación, dijo Carlos tratando de sonar razonable, pero su voz se quebraba. Ella vive lejos. No ha visto cómo has estado últimamente. Los episodios de confusión, los olvidos. ¿Qué olvidos, Carlos? Le pregunté mirándolo fijamente. ¿Cuándo he estado confundida? Bueno, el otro día no recordabas dónde habías puesto tu medicina, porque tú la habías cambiado de lugar. Lo interrumpí. La encontré en tu cuarto cuando fui a buscar mi rebozo que Patricia había tomado prestado. El licenciado Mendoza se acercó y me mostró otro documento que me dejó helada. Señora Elena, esto es un reporte médico falsificado. Según este papel, usted ha estado tomando medicamento para la demencia durante los últimos 6 meses. Tomé el documento con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba mi nombre y la prescripción de un medicamento que jamás había visto en mi vida. Carlos, le dije con una voz que salía desde lo más profundo de mi ser. ¿Me estuviste drogando? No, por supuesto que no, gritó, pero sus ojos evitaban los míos. Las pastillas blancas que me dabas para la presión alta, continué, mientras los recuerdos se aclaraban como niebla dispersándose. Esas pastillas que me hacían sentir confundida, somnolienta, que me hacían olvidar cosas, eran para tu bien, mamá, para mantenerte tranquila, para mantenerme tranquila o para mantenerme dócil mientras robaban mi vida. Patricia estalló de nuevo. Ya basta de teatro. Elena, el avión va a despegar. Si no subes ahora, perdemos todos los depósitos, todos los arreglos. Nos vas a costar una fortuna. ¿Una fortuna? Le respondí con una risa amarga. Patricia, ustedes ya se robaron mi fortuna. Los únicos que van a perder algo aquí son ustedes. En ese momento comenzaron a llegar más personas al área donde estábamos. Primero fue doña Leticia, mi vecina, corriendo con sus chancletas y su mandil, seguida por don Fernando, el señor que me vendía verduras en el mercado. ¡Elena! ¡Mijita!, gritó doña Leticia abrazándome. Gracias a Dios que no te subiste a ese avión. Doña Leticia, ¿usted sabía? Mijita, yo limpio las oficinas del notario por las noches. Cuando vi tu nombre en esos papeles, cuando leí lo que te iban a hacer, se persignó. No podía quedarme callada. Una madre no se toca. Una madre se respeta. Don Fernando se acercó a Carlos con una cara que daba miedo. Muchacho desgraciado, le dijo con voz grave. Tu madre trabajó limpiando casas para darte educación.
Tu madre vendía tamales en la madrugada para comprarte útiles escolares. Tu madre caminaba 1 hora para ahorrarse el peso del camión y poder comprarte zapatos. ¿Y así le pagas? Carlos retrocedió. Usted no entiende, don Fernando. Son cosas de familia. Esto no es cosa de familia, gritó doña Leticia. Esto es robo. Esto es traición. Más gente del barrio comenzó a llegar. La señora Rosa que vendía flores en la esquina, el joven Mario que arreglaba carros en su taller, incluso la familia Hernández que tenía la tienda de abarrotes. Todos habían venido al aeropuerto cuando doña Leticia les contó lo que estaba pasando. Elena es parte de nuestro barrio, dijo la señora Rosa. La hemos visto trabajar toda la vida. No vamos a dejar que sus propios hijos la traicionen. Patricia estaba furiosa. Esto es ridículo. Son un montón de gente ignorante metiéndose en asuntos que no les importan. ¿Ignorante? Le respondió don Fernando. Señora, yo tengo una primaria y media secundaria, pero sé reconocer a un ladrón cuando lo veo. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era María José. Mamá, ya estoy llegando al aeropuerto. Estoy en el estacionamiento. ¿Sigues en la terminal? Sí, mija. Estoy aquí con toda la gente del barrio. ¿Cómo? Doña Leticia organizó a los vecinos. Vinieron a apoyarme. Escuché su llanto del otro lado de la línea. Mamá, perdóname. Perdóname por vivir tan lejos, por no darme cuenta de lo que estaba pasando. No es tu culpa, mija. Sí es mi culpa. Debí haber venido más seguido. Debí haber sospechado cuando Carlos dejó de contestar mis llamadas, cuando dejó de mandarme fotos tuyas. Carlos, que había estado escuchando, se acercó al teléfono. María José, no vengas. Esto es un malentendido. Mamá está confundida. Esa gente la está manipulando. Puse el teléfono en altavoz para que todos escucharan la respuesta de mi hija. Carlos Jiménez, eres una desgracia. Eres la peor clase de hombre que puede existir, uno que traiciona a su propia madre. Cuando llegue ahí, vas a devolver cada peso que le robaste. María José, tú no entiendes. Entiendo perfectamente, gritó desde el teléfono. Entiendo que falsificaste documentos médicos. Entiendo que vendiste la casa de mamá sin su consentimiento real. Entiendo que transferiste su dinero a cuentas en el extranjero. Y entiendo que ibas a encerrarla en una clínica para que nunca pudiera reclamar lo que es suyo. Patricia tomó el teléfono de mis manos. María José, nosotros cuidamos de tu madre todos los días. Tú vives cómodamente en Monterrey mientras nosotros lidiamos con sus necesidades. Merecemos una compensación. ¿Compensación? La voz de María José sonaba peligrosa. Patricia, si quieres compensación, ve a trabajar. Mi madre no es una cuenta de banco que pueden vaciar a su conveniencia. En ese momento, aparecieron 2 hombres caminando rápidamente hacia nosotros. Uno vestía traje y cargaba un maletín. El otro parecía policía, aunque no llevaba uniforme. ¿Señora Elena Jiménez?, preguntó el del traje. Sí, soy el licenciado Pérez, representante de su hija María José. Este es el detective Morales de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Carlos y Patricia se tomaron de las manos instintivamente. El detective se dirigió a Carlos. Señor Jiménez, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre transferencias no autorizadas y falsificación de documentos oficiales. ¿Me están arrestando?, preguntó Carlos con voz de niño asustado. Por ahora solo queremos aclarar la situación, pero le recomiendo que coopere. Patricia comenzó a llorar. Carlos, ¿qué vamos a hacer? El dinero ya no está en nuestras cuentas. Ya lo movimos todo. ¡Cállate!, le gritó Carlos, pero era demasiado tarde. El detective sonrió. Gracias por esa información, señora Morales. Eso constituye una confesión de transferencia ilegal de activos. Fue entonces cuando vi a María José corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Mi hija menor, que había manejado 5 horas sin parar para llegar hasta mí, que había contratado abogados y detectives para salvarme. Mamá, me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Perdóname. Nunca más vas a estar sola. El abrazo de María José fue como regresar a la vida después de meses de estar muerta en vida. Lloré en sus brazos como no había llorado desde que era una niña asustada, y por primera vez en tanto tiempo me sentí protegida. Mija, pensé que me había vuelto loca, le susurré al oído.
Pensé que realmente estaba perdiendo la razón. Mamá, tú jamás has estado más cuerda en tu vida, me respondió secándome las lágrimas con sus manos. Lo que te hicieron fue criminal. El detective Morales se acercó a nosotras con una grabadora en la mano. Señora Elena, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle puede ayudarnos a recuperar su patrimonio y a procesar a los responsables. Comencé a relatar mi historia mientras Carlos y Patricia permanecían sentados en las sillas del aeropuerto, como dos criminales esperando sentencia. Cada vez que mencionaba una fecha, el licenciado Pérez tomaba notas y verificaba documentos en su maletín. Las medicinas que me daba Carlos, expliqué, me hacían sentir confundida, como si estuviera en una neblina constante. El detective asintió. Es un método común en estos casos. Drogar a la víctima con sedantes leves para crear evidencia de deterioro mental. ¿Y mis nietos? Pregunté con el corazón partido. ¿Ellos sabían? María José me tomó las manos. Mamá, anoche fui a la casa de Carlos para hablar con los niños. Sofía, la mayor, me contó que papá les había dicho que te ibas a un hospital porque te habías enfermado de la mente. Sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. Mis propios nietos habían crecido pensando que su abuela estaba loca. Pero Sofía me dijo algo más, continuó María José. Me contó que escuchó a sus papás hablando de dinero, de casas grandes, de carros nuevos. La niña no entendía todo, pero sabía que había algo malo. El detective se dirigió hacia Carlos. Señor Jiménez, las transferencias que realizó suman un total de 2.847.000 euros. También encontramos movimientos hacia plataformas de trading de criptomonedas por valor de $340.000 adicionales. ¿Puede explicar estos movimientos? Carlos balbuceó. Eran inversiones, para hacer crecer el dinero de mi madre. ¿Inversiones? Preguntó el detective con sarcasmo. ¿Como esta transacción de 500.000 euros hacia un casino online en Malta? ¿O esta otra de 200.000 euros hacia una empresa de apuestas deportivas? El silencio de Carlos fue más revelador que cualquier confesión. Patricia comenzó a llorar histéricamente. ¡Era él! ¡Todo fue idea de él!, gritó señalando a su marido. Yo no sabía que iba a apostar el dinero. Me dijo que eran inversiones seguras. Patricia, cállate, le gritó Carlos. Pero ella ya había perdido todo control. Se gastó todo en póker online. Perdió millones en apuestas de fútbol. Decía que podía duplicar el dinero, que conocía sistemas ganadores. Patricia se dirigió hacia mí con desesperación. Elena, yo traté de detenerlo. Cuando vi que perdía tanto dinero, le dije que parara. Entonces, ¿por qué seguiste con el plan de mandarme a España?, le pregunté. Porque ya era demasiado tarde. Ya habíamos falsificado los documentos. Ya habíamos vendido tu casa. Si no te mandábamos lejos, te ibas a dar cuenta de que ya no había nada. El detective sonrió satisfecho. Otra confesión grabada. Gracias, señora Morales. Doña Leticia, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a Carlos con una furia que daba miedo. Muchacho del demonio, le dijo con voz temblorosa de rabia. Tu madre vendía tamales a las 5 de la mañana para darte de comer. Limpiaba casas con fiebre para pagarte la escuela. Caminaba kilómetros para ahorrarse el pasaje y comprarte útiles. ¿Y tú te gastaste su vida entera en apuestas? Doña Leticia, usted no entiende. Yo iba a recuperar todo. Tenía un sistema. ¡Sistema!, gritó don Fernando. El único sistema que tienes es ser un parásito. María José se dirigió al licenciado Pérez. ¿Qué podemos recuperar? La casa aún se puede revertir porque la venta se hizo con documentos falsificados. El dinero va a ser más complicado, pero tenemos ubicadas algunas cuentas donde aún queda liquidez. El abogado revisó sus papeles. Calculo que podemos recuperar entre el 60 y 70% del patrimonio. ¿Y el resto?, pregunté. Perdido en apuestas, señora Elena. Su hijo se jugó la herencia de sus propios hijos. La realidad de todo lo que había perdido me golpeó como una avalancha. No solo era mi dinero, era el futuro de mis nietos, la educación que yo había querido darles, la seguridad que había construido durante toda una vida de trabajo. El detective se levantó. Señor Jiménez, señora Morales, van a tener que acompañarnos. Están arrestados por fraude, falsificación de documentos,
apropiación indebida y maltrato hacia adulto mayor. Cuando los oficiales esposaron a Carlos, él me miró con una expresión que jamás olvidaré. Ya no había súplica ni arrepentimiento, solo resentimiento, como si yo fuera culpable de arruinar sus planes. «Mamá», me dijo mientras se lo llevaban, «todo esto es tu culpa. Si te hubieras subido al avión como te dijimos, nada de esto habría pasado. Ahora mis hijos se van a quedar sin padre». Sus palabras me cortaron más profundo que todo lo anterior. Incluso en ese momento, arrestado y expuesto, seguía culpándome a mí. Patricia, mientras la esposaban, gritó: «Elena, tú no sabes lo que es cuidar a una vieja todos los días. Nosotros merecíamos ese dinero». Cuando se los llevaron, el aeropuerto quedó en un silencio extraño. La gente del barrio me rodeó con abrazos, palabras de apoyo, promesas de que nunca más estaría sola. «Elena», me dijo la señora Rosa, «tu casa es nuestra casa. Nunca más vas a tener que preocuparte por nada». Don Fernando asintió. «En el barrio cuidamos a los nuestros. Y tú eres nuestra Elena». María José me abrazó de nuevo. «Mamá, te vienes a vivir conmigo a Monterrey, o yo me vengo para acá, como tú prefieras, pero nunca más vas a estar sola». «No, mija», le respondí con una claridad que me sorprendió. «Yo voy a regresar a mi casa. Cuando la recuperemos, voy a regresar a mi casa. ¿Estás segura?» Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Miré hacia donde se habían llevado a Carlos y sentí algo extraño. No era tristeza por perder a mi hijo. Era alivio por haberme liberado de alguien que nunca me había amado realmente. El licenciado Mendoza, que había estado observando todo en silencio, se acercó a mí. «Señora Elena, va a ser un proceso largo. Recuperar su patrimonio, los juicios, todo eso puede tomar meses. Tengo tiempo», le respondí. «Tengo 74 años, y hasta hoy pensé que mi vida había terminado. Ahora sé que apenas está comenzando». María José sonrió con lágrimas en los ojos. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti». «¿O orgullosa? Pero si no hice nada. Si no hubiera sido por doña Leticia, por el licenciado Mendoza, por ti». «Mamá», me interrumpió, «lo más difícil que puede hacer una madre es aceptar que su hijo es un criminal. Y tú lo hiciste. Elegiste la verdad por encima del amor ciego». Tenía razón. Por primera vez en mi vida, había elegido mi dignidad por encima de la lealtad familiar mal entendida. Esa noche dormí en la casa de doña Leticia, en una cama prestada, sin mis cosas, sin mi hogar. Pero por primera vez en meses, dormí en paz. Los días siguientes fueron como vivir en una montaña rusa emocional. Cada mañana despertaba en la casa de doña Leticia pensando por un segundo que todo había sido una pesadilla, hasta que la realidad me golpeaba de nuevo. Mi hijo estaba en prisión, mi nuera había huido del país, y yo estaba empezando mi vida desde cero a los 74 años. María José se había quedado en Guadalajara para acompañarme en todo el proceso legal. Cada día íbamos a las oficinas del licenciado Pérez, donde me explicaban con paciencia de hormigas los pasos que seguían para recuperar mi patrimonio. «Señora Elena», me decía el abogado mientras revisábamos documentos, «hemos logrado congelar la cuenta en España donde Patricia tenía los euros. También encontramos transferencias hacia cuentas en las Bahamas que podemos rastrear. ¿Pero cuánto tiempo va a tomar?», le preguntaba cada día. «Estos procesos internacionales pueden demorar entre 6 meses y 2 años», me respondía con honestidad. «Pero lo importante es que ya no pueden tocar más su dinero». Mientras tanto, vivía de la bondad de los vecinos. Doña Leticia me daba desayuno todas las mañanas. Don Fernando me traía verduras frescas de su puesto. La señora Rosa me regaló un ramo de flores cada día de esa primera semana, diciéndome: «Para que no olvides que la vida sigue siendo hermosa, Elena». Pero la verdadera sorpresa llegó cuando fui al banco a revisar una cuenta vieja que tenía desde hace años y que nunca usaba. El empleado, un muchacho joven de unos 25 años, revisó la pantalla de su computadora con cara de sorpresa. «Señora Elena, esta cuenta tiene movimientos recientes que no aparecían en nuestro sistema principal». «¿Cómo?». Su hijo aparentemente no sabía de esta cuenta.
Hay depósitos automáticos de su pensión que se han estado acumulando durante los últimos 3 años. El joven siguió tecleando. Son 127,000 pesos. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. No era una fortuna, pero era mi dinero. Dinero que Carlos y Patricia nunca habían tocado porque ni siquiera sabían que existía. ¿Puedo retirar algo?, pregunté con timidez. Señora, puede retirar todo si quiere. Es su dinero. Retiré 20,000 pesos y por primera vez en meses pude comprar mis propios alimentos, mis propias medicinas, incluso un vestido nuevo en el mercado San Juan de Dios. No era gran cosa, una blusa azul con florecitas blancas, pero era mía. La primera cosa que compraba para mí misma sin sentir culpa en más de un año. Una tarde, mientras María José y yo caminábamos por el centro de Guadalajara, recibí una llamada que me sorprendió completamente. Era Sofía, mi nieta mayor. ¿Abuela Elena? Su voz sonaba pequeña, asustada. ¿Sofía? Mi amor, ¿cómo conseguiste mi teléfono? Tía María José me lo dio. Abuela, ¿es cierto que papá está en la cárcel? El corazón se me partió. Sí, mi amor. Tu papá hizo cosas muy malas. ¿Pero es cierto que tú no estás loca? Mamá nos dijo que te habías vuelto loca y que por eso te tenían que mandar lejos. No, mi amor. Yo no estoy loca. Tu papá me mintió. Y a ustedes también. Hubo un silencio largo. Y luego escuché sollozos. Abuela, yo sabía que algo estaba mal. Escuché a papá hablar por teléfono de dinero, de apuestas. Y mamá lloraba mucho por las noches. ¿Dónde están ahora, mi amor? Estamos con la abuela Patricia, la mamá de mamá, pero ella dice que no nos puede cuidar mucho tiempo porque no tiene dinero. ¿Abuela Elena? ¿Nosotros también vamos a ir a la cárcel? Mis lágrimas comenzaron a caer como cascada. Mis nietos, inocentes de todo, estaban pagando las consecuencias de las decisiones de sus padres. No, mi amor, ustedes no van a ir a ningún lado malo. La abuela los va a cuidar. ¿Pero cómo? Si papá dijo que ya no tienes casa. Voy a recuperar mi casa, Sofía. Y cuando la tenga de vuelta, ustedes van a venir a vivir conmigo. ¿En serio? Te lo prometo, mi amor. Cuando colgué, María José me miró con preocupación. Mamá, ¿estás segura de que quieres la custodia de los niños? Es una responsabilidad enorme. María José, esos niños son inocentes. Ellos no pidieron tener padres criminales. Y son mi sangre. Pero mamá, tienes 74 años. Y tengo 74 años de experiencia criando hijos. Crié 3. Y 2 salieron bien. Le dije mirándola con una sonrisa. Puedo criar 2 más. Esa noche, en la casa de doña Leticia, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé al licenciado Pérez. Licenciado, quiero pedir la custodia de mis nietos. Señora Elena, es un proceso complicado. Su hijo está preso, pero técnicamente Patricia sigue siendo la madre legal. Patricia abandonó a sus hijos cuando huyó del país. Eso cuenta como abandono, ¿verdad? Sí, pero necesitaríamos demostrarlo legalmente. Entonces demuéstrelo. Y licenciado, acelere el proceso de recuperación de mi casa. Esos niños necesitan un hogar. A la semana siguiente, la madre de Patricia trajo a mis nietos a verme. Sofía, de 12 años, y Alejandro, de 8, llegaron con una maleta pequeña cada uno y caras de no entender qué estaba pasando con su mundo. Sofía me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar. Abuela Elena, pensé que nunca te iba a volver a ver. Alejandro, más tímido, se quedó atrás hasta que me agaché a su nivel. ¿Tú eres mi abuela de verdad? ¿La que no está loca? Soy tu abuela de verdad, mi amor. Y nunca he estado más cuerda en mi vida. ¿Pero por qué papá dijo que estabas enferma? Porque papá se confundió mucho, mi amor. A veces los papás cometen errores muy grandes. La abuela materna de mis nietos me habló en privado mientras los niños jugaban en el patio de doña Leticia. Elena, yo no puedo cuidarlos. Mi pensión apenas me alcanza para mí. Y además, yo sabía lo que Patricia estaba haciendo. ¿Usted sabía? Ella me contó que te iban a mandar a España. Yo le dije que estaba mal, pero se encogió de hombros. Patricia nunca me hizo caso en nada. ¿Y por qué no me avisó? Porque pensé que era cosa de ustedes. Que tal vez realmente estabas enferma. Me miró con vergüenza.
Perdón, Elena. Debí haber hecho algo. Esa noche, acosté a mis nietos en el cuarto que doña Leticia había arreglado para ellos. Sofía me tomó la mano antes de dormir. Abuela, ¿vas a poder cuidarnos realmente? Sí, mi amor. ¿Pero cómo? Papá siempre decía que cuidar niños costaba mucho dinero. Sonreí. Mi amor, tu papá tenía razón en eso. Cuidar niños sí cuesta dinero. Pero ¿sabes qué es lo más caro de cuidar niños? ¿Qué? No cuidarlos. No cuidarlos sale mucho más caro. Porque entonces crecen sin amor, sin valores, sin saber lo que está bien y lo que está mal. Alejandro, que había estado fingiendo dormir, se volteó hacia mí. ¿Cómo le pasó a papá? La pregunta me atravesó el alma. Mi nieto de 8 años había entendido algo que yo había tardado décadas en aceptar. Carlos se había convertido en lo que era porque en algún momento, de alguna manera, yo había fallado en enseñarle el valor del amor incondicional por encima del amor interesado. Sí, mi amor, como le pasó a tu papá, ¿pero a nosotros no nos va a pasar? No, le respondí con una certeza que nacía desde lo más profundo de mi ser. A ustedes no les va a pasar porque ahora sé la diferencia entre amar y malcriar, entre dar todo y dar lo que conviene. Esa noche no pude dormir, no por preocupación, sino por una emoción que no había sentido en años. Propósito. Por primera vez desde que Carlos se había llevado todo, tenía una razón para levantarme cada mañana que no fuera simplemente sobrevivir. 3 meses después de aquella pesadilla en el aeropuerto, estaba sentada en el juzgado familiar de Guadalajara, vestida con mi mejor traje, el que había comprado específicamente para esa audiencia de custodia. Mis nietos estaban sentados a mi lado, limpios, peinados, vestidos con la ropa nueva que les había comprado con mis propios ahorros recuperados. La jueza, una mujer de unos 50 años con mirada severa pero justa, revisaba los documentos mientras Patricia comparecía por videoconferencia desde España, donde había huido después de que la dejaran en libertad bajo fianza. Señora Morales, le dijo la jueza, usted abandonó a sus hijos menores para huir del país. ¿Tiene alguna explicación? Patricia, que se veía demacrada y nerviosa en la pantalla, tartamudeó. Yo no abandoné a mis hijos. Solo necesitaba tiempo para arreglar la situación financiera. ¿Arreglar qué situación financiera?, preguntó la jueza con tono seco. Según los reportes, usted y su esposo defraudaron a la señora Elena Jiménez por casi 3 millones de euros. Ese dinero era una inversión. Nosotros íbamos a multiplicarlo y regresárselo. La jueza me miró con una expresión que parecía decir, he escuchado de todo, pero esto es el colmo. Señora Jiménez, me dirigió la palabra. Usted está solicitando la custodia de sus nietos a los 74 años de edad. ¿Se siente capaz física y emocionalmente de criarlos? Me levanté con la dignidad que había recuperado durante estos meses. Su señoría, durante los últimos 3 meses he cuidado a estos niños. Los he llevado al médico, al dentista, a la escuela. He hecho su tarea con ellos. He cocinado sus comidas favoritas. He dormido junto a ellos cuando tienen pesadillas sobre su papá en la cárcel. Mi voz se hizo más fuerte. Tengo 74 años, pero tengo más energía y amor para darles que sus padres en sus mejores días. Sofía pidió permiso para hablar. La jueza asintió. Señora jueza, yo quiero quedarme con mi abuela Elena. Con ella no tengo miedo. Con mis papás siempre había gritos. Siempre había problemas de dinero. Siempre estaban peleando. Sofía habló con una madurez que me partió el corazón. Mi abuela me enseña cosas, me ayuda con la tarea y nunca me grita. Alejandro, más tímido, solo asintió cuando la jueza le preguntó si estaba de acuerdo con su hermana. La trabajadora social que había estado evaluando nuestro caso durante semanas se levantó para dar su testimonio. Su señoría, he visitado el hogar donde actualmente residen los menores con la señora Elena. Los niños están bien alimentados, van a la escuela regularmente. Tienen rutinas establecidas y muestran signos evidentes de estabilidad emocional. Consultó sus notas. También he entrevistado a vecinos, maestros y familiares. Todos coinciden en que desde que están con su abuela, los niños han mejorado notablemente en comportamiento y rendimiento académico. Patricia interrumpió desde la pantalla. «Pero Elena no tiene dinero.
¿Cómo va a mantener a 2 niños con una pensión de miseria? Fue entonces cuando el licenciado Pérez se levantó con una sonrisa que había estado esperando mostrar durante semanas. Su señoría, me complace informar que hemos logrado recuperar el 85% del patrimonio de la señora Elena. Su casa ha sido restituida a su nombre, y hemos recuperado 4 millones de euros de las cuentas donde la señora Morales había transferido el dinero. El silencio en la sala fue absoluto. Patricia se puso pálida en la pantalla. Además, continuó el licenciado, la señora Elena ha decidido invertir parte de estos recursos en un fondo de fideicomiso para la educación de sus nietos, garantizando así su futuro académico. La jueza sonrió por primera vez en toda la audiencia. Señora Morales, ¿tiene algo más que agregar en su defensa? Patricia comenzó a llorar. Yo quiero ver a mis hijos. Ellos son míos. Señora, le respondió la jueza con firmeza. Usted perdió el derecho moral de llamar suyos a estos niños cuando los abandonó para huir con dinero robado. Tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al año, si los menores así lo desean. Sofía se acercó al micrófono. No queremos verla, señora jueza. Ella nunca nos cuidó realmente. Siempre estaba ocupada con su teléfono o peleando con papá. Alejandro asintió tímidamente. La sentencia fue unánime. Custodia completa para mí, con Patricia perdiendo todos sus derechos parentales excepto una visita anual supervisada. Cuando salimos del juzgado, mis nietos me abrazaron en la escalinata mientras María José lloraba de felicidad. Abuela Elena, me dijo Sofía, ¿ahora sí vamos a vivir en tu casa? En nuestra casa, mi amor. Ahora es nuestra casa. Esa tarde fuimos a la casa que había recuperado. Estaba exactamente como la había dejado, porque el comprador que Carlos había encontrado resultó ser parte de la red de estafas y también estaba siendo investigado. Mis nietos corrieron por toda la casa como si fuera un parque de diversiones. Alejandro gritó desde el patio. «Abuela, aquí hay un árbol de mangos». Sofía exploró lo que sería su cuarto y me gritó. «Abuela, desde mi ventana se ve la iglesia del barrio». Esa noche, cenamos en mi mesa, en mi cocina, con comida que yo había comprado con mi dinero recuperado. Pero lo más importante, cenamos como una familia real, sin gritos, sin peleas, sin tensión. «Abuela», me preguntó Alejandro mientras comía sus enchiladas, ¿tú crees que papá se va a enojar porque somos más felices sin él? La pregunta me tomó por sorpresa por su profundidad. Mi amor, los papás de verdad se alegran cuando sus hijos son felices, aunque sea sin ellos. Si tu papá se enoja porque ustedes están bien, entonces él no está pensando como un papá, sino como una persona egoísta. ¿Y nosotros vamos a ser egoístas cuando seamos grandes? No, le respondí con absoluta certeza, porque van a aprender que el amor no se compra, no se vende y no se roba. El amor se da y se recibe, pero siempre con respeto. Sofía, que había estado escuchando en silencio, me preguntó, «Abuela, ¿tú perdonas a papá?» La pregunta me llegó directo al corazón. Lo había estado pensando durante meses. Mi amor, perdonar no significa que lo que hizo estuvo bien. Perdonar significa que ya no voy a cargar el veneno de la rabia en mi corazón. Paré para tomar agua. Yo perdono a tu papá porque si no lo hago, ese veneno me va a hacer daño a mí, y por extensión, les va a hacer daño a ustedes. ¿Pero no vas a olvidar lo que hizo? Nunca, Sofía. Y espero que ustedes tampoco lo olviden, no para guardar rencor, sino para que cuando sean grandes y tengan sus propias decisiones que tomar, recuerden que siempre hay consecuencias. Esa noche, cuando acosté a mis nietos en sus camas nuevas, en sus cuartos nuevos, en nuestra casa recuperada, me senté en mi sala y miré las fotos que había vuelto a colgar en las paredes. Había fotos de Carlos cuando era pequeño, cuando aún me abrazaba con amor genuino. Había fotos de María José en su graduación, radiante de felicidad. Y ahora tenía fotos nuevas. Sofía y Alejandro en su primer día de escuela después de venir a vivir conmigo, sonriendo como no habían sonreído en años. No había tirado las fotos de Carlos. Las había puesto en un álbum aparte, no por rencor,
sino como recordatorio de que incluso las historias más hermosas pueden tomar caminos oscuros si no se cuidan con amor real en lugar de amor egoísta. Por primera vez en años, no me acosté pensando en lo que había perdido. Me acosté pensando en lo que había ganado. El respeto por mí misma, una segunda oportunidad de ser madre, y la certeza de que valía más de lo que cualquier persona, incluso mi propio hijo, me había hecho creer. Esa noche dormí el sueño profundo de quien ha recuperado no solo su patrimonio, sino su dignidad. 6 meses después de recuperar mi casa y la custodia de mis nietos, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé a los 74 años. Cada mañana me despertaba al sonido de Alejandro practicando guitarra en el patio. Había insistido en tomar clases de música con el dinero que ahora podíamos permitirnos, y el aroma del café que Sofía había aprendido a preparar exactamente como a mí me gustaba. Era una mañana de jueves cuando recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente, pero esta vez para bien. ¿Señora Elena Jiménez?, preguntó una voz femenina profesional del otro lado de la línea. Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Hernández, del programa Justicia Social de Televisa Guadalajara. Hemos estado siguiendo su caso y nos gustaría invitarla a participar en un programa especial sobre adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. ¿En televisión?, pregunté incrédula. Sí, señora. Su historia ha llegado a nosotros a través de los tribunales, y creemos que podría ayudar a muchas otras personas que están pasando por situaciones similares. Sofía, que había estado escuchando la conversación, me hizo señas emocionadas. Alejandro dejó de tocar la guitarra y se acercó corriendo. «¿Abuela? ¿Te van a entrevistar en la tele?», preguntó con los ojos brillando. «No sé, mi amor. Aún no he dicho que sí». La licenciada Hernández continuó. «Señora Elena, hemos recibido más de 50 llamadas de personas mayores que dicen estar viviendo situaciones parecidas a la suya. Algunas ya están en procesos legales, otras apenas están sospechando que algo anda mal. ¿50 personas? No podía creerlo. Sí, señora. Y eso es solo en Jalisco. El problema es mucho más grande de lo que imaginábamos. Esa tarde, María José vino desde Monterrey para discutir la propuesta conmigo. Nos sentamos en el patio, bajo el árbol de mangos donde Alejandro había construido una casita para pájaros, mientras mis nietos hacían tarea en sus cuartos. «Mamá, ¿realmente quieres exponerte así públicamente?», me preguntó con preocupación. «María José, si mi historia puede evitar que una sola madre pase por lo que yo pasé, vale la pena. Pero van a preguntar detalles íntimos, van a hurgar en el dolor. El dolor ya lo viví, mija. Ahora quiero que sirva para algo bueno». 2 semanas después estaba sentada en el set de televisión más elegante que había visto en mi vida, con luces brillantes y cámaras enormes apuntando hacia mí. La conductora, una mujer joven y elegante llamada Alejandra Cortés, me trataba con el respeto y la calidez que había echado de menos durante tanto tiempo. «Señora Elena», comenzó la entrevista, «cuéntenos cómo empezó a sospechar que algo andaba mal». Conté mi historia desde el principio, desde las pastillas que me confundían hasta el momento en el aeropuerto cuando el licenciado Mendoza me entregó esos documentos devastadores. No omití nada. La humillación, el miedo, la traición, pero también la fortaleza que encontré cuando decidí no subir a ese avión. ¿Qué les diría a las madres que están viendo este programa y que sospechan que sus hijos las están utilizando? Les diría que confíen en su instinto. Respondí mirando directamente a la cámara. Si algo se siente mal, probablemente está mal, y les diría que no tengan miedo de investigar. Es su dinero, es su vida, y tienen derecho a saber qué está pasando con sus bienes. Durante la transmisión, el programa mostró las líneas telefónicas saturadas de llamadas. La conductora anunció que más de 200 personas habían llamado durante la hora que duró mi entrevista. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después. Estaba en la cocina preparando la comida cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer de unos 60 años, bien vestida, llorando. «Señora Elena, soy Guadalupe Martínez. Vi su programa en la televisión». «Pase, señora Guadalupe. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Señora Elena, yo creo que mi hijo me está robando, pero no sé cómo comprobarlo. No sé a quién acudir».
Le ofrecí café y se sentó en mi sala mientras me contaba una historia que sonaba como un eco doloroso de la mía. Un hijo que manejaba sus finanzas, cuentas que aparecían vacías, propiedades transferidas sin su conocimiento real, planes para mandarla a descansar a una residencia en el extranjero. ¿Usted tiene los documentos que firmó? Le pregunté. Algunos, pero mi hijo dice que los otros están en su oficina, que son muy complicados para que yo los entienda. Le di el teléfono del licenciado Pérez y la información del detective Morales. Llámelos hoy mismo. No espere. Esa fue la primera, pero no la última. Durante las siguientes semanas, mi casa se convirtió en un refugio informal para madres traicionadas por sus propios hijos. Llegaban de toda la zona metropolitana de Guadalajara, algunas acompañadas por los pocos familiares que las apoyaban, otras completamente solas. Mi sala se llenó de historias de horror que se repetían con variaciones mínimas. Hijos que declaraban a sus madres incompetentes para apropiarse de sus bienes, nueras que manipulaban documentos, nietos que eran utilizados como chantaje emocional, fortunas familiares convertidas en fichas de casino online. Doña Carmen, la señora que había conocido en el aeropuerto, se mudó temporalmente a la casa de al lado que pertenecía a una familia que había emigrado a Estados Unidos. Su caso también se había resuelto favorablemente, recuperando el 70% de su patrimonio. «Elena», me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi patio, ¿te has dado cuenta de que somos más fuertes juntas? Tenía razón. Entre todas las mujeres que habían llegado a mi casa buscando ayuda, se había formado una red de apoyo que ninguna de nosotras había tenido cuando enfrentaba sola la traición familiar. Sofía y Alejandro se adaptaron increíblemente bien a esta nueva dinámica. Mi nieta ayudaba a las señoras mayores a usar sus teléfonos para llamar a abogados o hijos que sí las apoyaban. Alejandro, con su inocencia de 8 años, les preguntaba cosas como ¿por qué los hijos se portan mal con sus mamás? Con una sinceridad que muchas veces provocaba reflexiones profundas. Una tarde, mientras ayudaba a doña Esperanza a organizar los documentos que necesitaba para demandar a su hijo, Sofía se acercó a mí. «Abuela Elena, ¿tú crees que nosotros seríamos capaces de hacerte algo así cuando seamos grandes?» La pregunta me golpeó porque era la misma que yo me hacía cada noche. «Sofía, ustedes están aprendiendo algo que tu papá nunca aprendió, que el dinero no es más importante que las personas, y están viendo las consecuencias de tratar mal a quien te ama». La abracé. «Además, ustedes están creciendo sabiendo que el amor no se compra con regalos caros o promesas vacías. Se construye con respeto, con tiempo, con estar presente en los momentos difíciles. ¿Y si un día nos olvidamos de eso? Entonces espero tener el valor de ponerles límites, como debí haberle puesto límites a tu papá desde que era niño». Alejandro, que había estado escuchando, preguntó, «Abuela, ¿tú crees que papá puede cambiar?» Era la pregunta más difícil de todas. «Mi amor, las personas pueden cambiar, pero solo si quieren cambiar. Y hasta ahora, tu papá sigue culpándome a mí por sus problemas en lugar de aceptar que él tomó decisiones equivocadas». Esa noche, después de acostar a mis nietos, me senté en mi mecedora nueva. Había comprado una con el dinero recuperado, porque la anterior se había roto durante el periodo en que la casa estuvo abandonada, y reflexioné sobre cómo mi vida había tomado un rumbo completamente inesperado. A los 74 años, me había convertido en activista sin proponérmelo. Mi casa era un centro de apoyo para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Mis nietos estaban creciendo con valores sólidos y una comprensión temprana de la justicia, y yo, por primera vez en décadas, me sentía útil de una manera que iba más allá de servir a otros por obligación. No era la vida que había planificado, pero era la vida que había elegido después de recuperar mi libertad de elegir. Un año después de mi aparición en televisión, mi vida se había transformado de maneras que jamás habría imaginado. La casa que una vez había sido el escenario de mi humillación, ahora era conocida en todo Guadalajara como la Casa de Elena, un refugio donde las madres traicionadas podían encontrar apoyo, orientación legal y, sobre todo, la certeza de que no estaban locas ni solas. El gobierno del estado había formalizado nuestro trabajo. La licenciada Patricia Hernández,
quien me había entrevistado en televisión, había gestionado que recibiéramos apoyo oficial del DIF estatal para crear el primer centro de apoyo a adultos mayores víctimas de violencia patrimonial de México. Señora Elena, me había dicho el director del DIF durante la ceremonia de inauguración, usted ha convertido su dolor en propósito. Ha transformado su experiencia personal en un servicio público. Sofía, ahora de 13 años y más madura que muchos adultos que conocía, me ayudaba a organizar los expedientes de las señoras que llegaban cada semana. Había aprendido a usar las computadoras mejor que yo, y llevaba un registro digital de todos los casos que atendíamos. Abuela Elena, me dijo una tarde mientras actualizaba la base de datos, ya son 847 señoras las que han venido a pedir ayuda. ¿847? No podía creerlo. Sí, y según las estadísticas que hice para mi proyecto de la escuela, hemos logrado que 623 de ellas recuperen al menos parte de su patrimonio. Mi nieta había elegido como tema de investigación para la secundaria el abuso patrimonial hacia adultos mayores en México, y sus maestros estaban tan impresionados que la habían invitado a presentar su trabajo en un Congreso Nacional de Geriatría. Alejandro, por su parte, había desarrollado una sensibilidad especial hacia las personas mayores. A los 9 años, era el consentido de todas las señoras que visitaban la casa. Les tocaba guitarra, les leía cartas de hijos que las apoyaban, y tenía una habilidad natural para hacerlas sonreír incluso en sus momentos más oscuros. Abuela, me preguntó una noche mientras cenábamos, ¿tú crees que cuando sea grande voy a poder ayudar a más gente como tú? Mi amor, tú ya estás ayudando. Cada sonrisa que le sacas a doña Carmen cuando está triste, cada canción que le tocas a doña Rosa cuando extraña a su familia, eso ya es ayudar. Fue ese mismo mes cuando recibí una llamada que no esperaba. Era del penal donde Carlos cumplía su sentencia. Señora Elena, su hijo quiere hablar con usted, me informó una trabajadora social. Ha estado pidiendo una visita durante meses, pero querían consultarle antes de autorizarla. Mi corazón se detuvo. No había hablado con Carlos desde el día de su arresto, más de un año atrás. Él ha dicho para qué quiere verme. Dice que quiere pedirle perdón. Esa noche no pude dormir. María José manejó desde Monterrey en cuanto le conté sobre la llamada. Mamá, no tienes que verlo si no quieres, me dijo mientras tomábamos café en la cocina. Ya no le debes nada. No es por lo que le debo, mija. Es por lo que me debo a mí misma. ¿Qué quieres decir? Durante un año he estado ayudando a otras madres a cerrar ciclos, a sanar heridas. Pero yo tengo una herida que no he cerrado. La de mi hijo preso. Sofía se acercó a nosotras. A los 13 años, entendía las dinámicas familiares mejor que muchos adultos. Abuela, ¿vas a ir a ver a papá? Estoy pensándolo, mi amor. ¿Y si él solo quiere manipularte otra vez? La pregunta de mi nieta me demostró que había aprendido a desconfiar de las intenciones de su padre. Algo que me dolía, pero que también me tranquilizaba porque significaba que no sería fácil de engañar en el futuro. Sofía, hay una diferencia entre perdonar y ser tonta. Si voy a ver a tu papá, será en mis términos, con mis límites, y con la certeza de que ya no puede hacerme daño porque ya no dependo de él para nada. Perse. 3 días después, estaba sentada en la sala de visitas del Centro de Readaptación Social de Puente Grande, vestida con mi mejor traje azul marino y cargando una tranquilidad que había tardado 75 años en conseguir. Cuando Carlos entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía canas que no tenía antes, y caminaba con una humildad que jamás le había visto. Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme, lo cual agradecí. «Mamá», fue lo primero que dijo, y su voz sonaba diferente, más pequeña, más quebrada. «Carlos, gracias por venir. No sabía si vendrías. Aquí estoy». Hubo un silencio largo. Él miraba sus manos. Yo lo miraba a él, tratando de encontrar al niño que una vez había sido en este hombre de 45 años que había destruido nuestras vidas. «Mamá, yo he tenido mucho tiempo para pensar, para entender lo que hice». «¿Y qué entendiste, Carlos?» «Que soy un ladrón, que soy un mentiroso, que traicioné a la persona que más me amó en este mundo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Que perdí a mis hijos por mi propia codicia». «¿Y qué más entendiste? Que
que tal vez nunca te valoré como debí, que siempre vi tus sacrificios como algo que me debías en lugar de regalos que me dabas. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a Carlos reconocer algo así. Carlos, ¿por qué me pediste que viniera? Porque quiero pedirte perdón, no para que me saques de aquí, no para que me ayudes con nada, solo para que sepas que entiendo el daño que te hice. ¿Y esperas que te perdone? No, mamá, no espero nada. Ya no tengo derecho a esperar nada de ti. Sus palabras me llegaron de una manera que no esperaba. Por primera vez, Carlos no estaba tratando de manipularme o conseguir algo de mí. Por primera vez, parecía estar hablando desde un lugar de genuino arrepentimiento. Carlos, ¿sabes qué ha pasado en este año? Mi abogado me contó que recuperaste el dinero, que tienes a Sofía y Alejandro contigo, que saliste en televisión hablando de lo que te hice. ¿Y cómo te sientes al respecto? Orgulloso, me respondió, y la palabra me sorprendió completamente. ¿Orgulloso? Sí, mamá. Orgulloso de que hayas tenido el valor de exponerte públicamente para ayudar a otras personas. Orgulloso de que mis hijos estén creciendo con alguien que los ama de verdad. Se secó las lágrimas. Y avergonzado de que tuviste que hacerlo sola, después de que yo te traicionara. Carlos, ¿tú realmente crees que puedes cambiar? No lo sé, mamá, pero quiero intentarlo. Aquí adentro hay un programa de rehabilitación, terapia psicológica, grupos de apoyo para adictos al juego. Estoy aprendiendo cosas sobre mí mismo que no sabía. ¿Cómo qué? Como que siempre tuve envidia de ti. ¿Envidia de mí? Sí, mamá. Envidia de tu fortaleza, de tu capacidad de trabajar sin quejarte, de cómo la gente del barrio te respeta y te quiere. Yo quería tener dinero para que me respetaran como te respetan a ti, pero nunca entendí que el respeto no se compra. Guardamos silencio durante varios minutos. Yo procesaba estas palabras que jamás pensé escuchar de boca de mi hijo. Carlos, ¿qué quieres que haga con lo que me estás diciendo? Nada, mamá. Solo quería que lo supieras. Que supieras que me doy cuenta de todo lo que perdí por mi egoísmo. ¿Y tus hijos? ¿Sofía y Alejandro? Su voz se quebró. Ellos están mejor sin mí. Por primera vez en sus vidas, están creciendo en un ambiente sin violencia, sin gritos, sin la tensión constante del dinero. Están mejor contigo. Pero siguen siendo tus hijos, Carlos. No, mamá. Biológicamente sí, pero como padre, yo perdí ese derecho. Tú eres su madre ahora. En todo sentido que importa. Cuando terminó la visita, Carlos no me pidió que regresara. No me pidió dinero, no me pidió favores, no me pidió que hablara con un abogado. Solo me pidió que cuidara bien a sus hijos y que si algún día ellos preguntaban por él, les dijera la verdad. ¿Qué verdad, Carlos? Que su papá cometió errores terribles, que lastimó a la persona que más los ama, pero que al final entendió el valor de lo que había perdido. En el camino de regreso a casa, lloré. No por Carlos, sino por mí. Por el cierre que no sabía que necesitaba. Por la confirmación de que mi decisión de no subir a ese avión había sido la correcta. Por la certeza de que había criado a mis nietos mejor de lo que había criado a mi hijo. Porque esta vez sabía la diferencia entre amor y permisividad. Esa noche, cuando les conté a Sofía y Alejandro sobre la visita, Sofía me preguntó: «Abuela, ¿tú lo perdonaste?» «Sí, mi amor, lo perdoné. ¿Eso significa que va a regresar a vivir con nosotros?» «No, Sofía. Perdonar no significa olvidar las consecuencias. Tu papá puede cambiar, puede ser mejor persona, pero las decisiones que tomó tienen resultados que van a durar para siempre. ¿Como nosotros viviendo contigo en lugar de con él?» «Exactamente como eso, mi amor». 2 años después de esa visita al penal, mi vida había alcanzado una estabilidad que jamás pensé posible. A los 76 años, me despertaba cada mañana con propósito, energía y la satisfacción de saber que cada día tenía sentido. El centro de apoyo había crecido hasta convertirse en una referencia nacional. Recibíamos casos de todo México, e incluso de otros países latinoamericanos, donde madres desesperadas habían escuchado de nuestro trabajo a través de Internet y redes sociales que Sofía manejaba con la destreza de su generación. «Abuela Elena,
me dijo mi nieta una mañana mientras revisaba los correos electrónicos en la computadora que habíamos comprado para el centro. Tenemos una solicitud de ayuda desde Guatemala, otra desde Colombia, y una señora de España que dice que vio el documental sobre ti en Netflix. ¿Documental en Netflix?, pregunté sorprendida. Sí, ¿no te acuerdas? La productora que vino el año pasado a grabar. Ya está en línea y se llama Elena, la madre que dijo no. Sí. Efectivamente, sin que yo me diera cuenta, mi historia había trascendido las fronteras de México. El documental de 1 hora mostraba no solo mi caso, sino el de docenas de mujeres que habíamos ayudado a lo largo de estos años. Era un retrato crudo pero esperanzador de cómo el abuso financiero hacia adultos mayores se había convertido en una epidemia silenciosa. Alejandro, ahora de 11 años, había desarrollado una habilidad especial para conectar con las mujeres que llegaban destrozadas al centro. Su inocencia y su música tenían un poder sanador que ninguna terapia profesional podía igualar. Doña Carmen, le decía a una señora que había llegado llorando esa misma mañana. Mi abuela siempre dice que cuando alguien te quita el dinero, solo te quita papel, pero cuando alguien te quita la dignidad, eso sí es grave. Y usted tiene toda su dignidad intacta. La señora lo miró como si hubiera visto un ángel. ¿De verdad crees eso, niño? Claro que sí. Mire a mi abuela. Mi papá le quitó todo el dinero, pero no pudo quitarle lo que realmente vale. Su valor como persona. Esas palabras, dichas con la sencillez de un niño de 11 años, tenían más poder que todos los discursos psicológicos del mundo. Fue en esa época cuando recibí una llamada que me cambió todo nuevamente. Era del Congreso de la Unión. Señora Elena, habla la diputada federal Mariana Rodríguez. Estamos trabajando en una nueva ley para proteger a adultos mayores del abuso patrimonial familiar. Y nos gustaría que usted fuera parte del comité consultor. ¿Yo? Pero yo no soy abogada, ni política, ni nada de eso. Señora Elena, usted es algo mucho más valioso. Es una sobreviviente que se convirtió en defensora. Su experiencia vale más que cualquier título universitario. 3 meses después, estaba sentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, vestida con mi mejor traje y portando una carpeta llena de casos reales de todas las mujeres que habíamos ayudado. Honorables diputados, dije cuando me tocó hablar ante la comisión, yo no vengo aquí como experta en leyes. Vengo como una madre de 76 años que estuvo a punto de ser encerrada en una clínica en España, para que su hijo pudiera robarle su patrimonio sin consecuencias. El silencio en la sala era absoluto. Conté mi historia una vez más, pero esta vez con un propósito diferente: cambiar las leyes para que ninguna madre más tuviera que pasar por lo que yo pasé. La diferencia entre mi caso y el de miles de mujeres que no tuvieron la misma suerte es que yo tuve a alguien que me advirtió a tiempo. Pero, ¿qué pasa con las señoras que no tienen esa suerte? ¿Qué pasa con las que ya están encerradas en instituciones porque firmaron documentos sin entender lo que firmaban? Presenté estadísticas que Sofía había compilado. En México, el 23% de los adultos mayores había sido víctima de algún tipo de abuso patrimonial por parte de familiares. El 67% de esos casos nunca se denunciaba por vergüenza o miedo. Y el 89% de los casos denunciados no prosperaba legalmente porque los documentos parecían estar en orden. Necesitamos una ley que proteja a los adultos mayores de las firmas coercitivas, que establezca períodos de espera para transferencias patrimoniales grandes, que requiera evaluaciones psicológicas independientes antes de declarar a alguien incapaz mentalmente. Los diputados me escucharon con atención, pero fue la intervención de Sofía la que realmente los conmovió. Mi nieta, ahora de 15 años, había venido conmigo como parte de mi testimonio. Honorables diputados, dijo Sofía con una madurez que me llenó de orgullo. Yo soy hija de uno de los hombres que intentó hacer esto. Crecí viendo cómo mis padres planeaban robarle a mi abuela, y pensando que eso era normal. Si no hubiera sido por mi abuela Elena, yo habría crecido creyendo que está bien tratar a los mayores como objetos desechables. Su voz se quebró un poco. Ustedes tienen el poder de evitar que otros niños crezcan viendo a sus padres como criminales. Tienen el poder de proteger a los abuelos de México. La ley Elena,
así la nombraron en mi honor, fue aprobada por unanimidad 6 meses después. Establecía protecciones específicas para adultos mayores en transacciones patrimoniales, creaba un registro nacional de casos de abuso financiero familiar y establecía penas más severas para este tipo de delitos. El día de la promulgación, estaba sentada en primera fila en Los Pinos, acompañada por María José, mis nietos, doña Leticia, don Fernando, y decenas de mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años. Esta ley, dijo el presidente durante la ceremonia, lleva el nombre de una mujer que convirtió su dolor en propósito, su experiencia en sabiduría y su soledad en comunidad. Elena Jiménez nos recuerda que la edad no nos hace vulnerables. La ignorancia de nuestros derechos sí. Después de la ceremonia, una joven periodista me preguntó, «Señora Elena, ¿se siente satisfecha con lo que ha logrado?» «Satisfecha no es la palabra correcta», le respondí. «Me siento útil. Durante décadas pensé que mi único valor era servir a otros sin recibir nada a cambio. Ahora sé que mi valor está en usar mi experiencia para servir a otros que la necesitan». ¿Y qué mensaje le daría a las madres que están viendo esto y que sospechan que sus hijos las están utilizando? Les diría 3 cosas, respondí mirando directamente a la cámara. Primero, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, investiguen. Segundo, no tengan miedo de pedir ayuda. El miedo al escándalo familiar no vale más que su dignidad. Y tercero, recuerden que ustedes valen más que cualquier cantidad de dinero que puedan tener. ¿Hay a los hijos que están viendo esto? Que recuerden que sus padres les dieron la vida, no para que se la cobraran con intereses, sino para que la vivieran con decencia, que el amor filial se demuestra con respeto, no con herencias anticipadas. Esa noche, en el hotel donde nos hospedamos en la Ciudad de México, Sofía me preguntó, «Abuela Elena, ¿tú crees que papá ha visto las noticias sobre la ley?» «Probablemente sí, mi amor». ¿Crees que se sienta orgulloso o avergonzado? Espero que sienta ambas cosas. Orgulloso de que su madre haya hecho algo bueno con el dolor que él causó, y avergonzado de haber sido la causa de ese dolor. Alejandro, que había estado escuchando desde su cama, preguntó, «Abuela, ¿nosotros vamos a ser famosos ahora?» «No, mi amor. Nosotros vamos a seguir siendo una familia normal que vive en Guadalajara. La diferencia es que ahora sabemos que nuestras experiencias pueden ayudar a otras familias. ¿Y vamos a seguir ayudando a las señoras que vienen a la casa? Mientras tenga fuerzas para hacerlo, mi amor». Esa noche, acostada en una cama de hotel a los 76 años, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde aquella mañana terrible en el aeropuerto cuando pensé que mi vida había terminado, hasta esta noche en que mi nombre estaba asociado con una ley nacional. No había sido el camino que esperaba, pero había sido el camino que necesitaba. Y por primera vez en mi vida, me dormí completamente en paz conmigo misma, sabiendo que mi existencia había dejado el mundo un poquito mejor de cómo lo encontré.